Lo que en un principio parecía un simple retroceso en las ventas de Tesla, ha terminado por convertirse en el síntoma visible de una fractura más profunda. En Europa, los números son contundentes. Mientras las ventas de vehículos eléctricos en general aumentaron un 37% en enero, Tesla sufrió una caída estrepitosa del 45%. Lo que antes era una hegemonía indiscutible, ahora se tambalea. Los competidores, antes rezagados, han encontrado la manera de pisarle los talones a la empresa de Elon Musk, y en algunos casos, incluso superarla. Ya no es solo una cuestión de oferta tecnológica, sino de percepción pública, de política global y de una creciente aversión hacia ciertos rostros del poder. Pero si las tensiones comerciales entre empresas ya eran suficientemente intensas, lo que ocurre en el tablero geopolítico entre Estados Unidos y Canadá promete una tormenta de mayor envergadura. Con la llegada de Mark Carney al poder en Canadá, se encendió una chispa que muchos ven como el inicio de una nueva era. Menos sumisión, más firmeza. Carney, antiguo gobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, no es un político tradicional. Es un tecnócrata con visión estratégica, y su victoria no ha sido solo electoral, sino simbólica. Ha dejado claro que Canadá ya no aceptará sin cuestionar las condiciones que imponga Washington, y no ha dudado en señalar a Donald Trump como el principal responsable del deterioro de las instituciones democráticas en Norteamérica. La economía la está desmantelando, las alianzas internacionales destruidas, las agencias de gobierno descompuestas desde dentro, declaró Carney en una rueda de prensa que más bien parecía una declaración de guerra política. Sus palabras no fueron improvisadas. Detrás de cada frase medido, responder al asedio comercial que Estados Unidos impuso con aranceles devastadores, 25% al acero, 10% a los recursos energéticos, y lo que se espera es que no se detenga ahí. La reacción canadiense no tardó en llegar. Ottawa respondió con una promesa de represalias comerciales de hasta $60.000 millones, con la posibilidad de elevar esa cifra a $110.000 millones. No se trata solo de números. Es un mensaje claro. Canadá no será más el socio silencioso. En este nuevo contexto, la figura de Carney empieza a adquirir tintes casi heroicos para muchos canadienses. Finalmente, dicen algunos, alguien dispuesto a levantar la voz, a romper con la histórica dependencia de su vecino del sur. Pero no es una cruzada fácil. La economía canadiense sigue profundamente entrelazada con la estadounidense. Romper esos lazos significaría una transformación estructural de proporciones históricas. Las tensiones también se sienten en la calle. En el sur de California, los propietarios de Tesla encuentran notas anónimas pegadas en sus autos, llamándolos nazis cómplices por conducir vehículos eléctricos. En otras ciudades, concesionarios han sido atacados, incendiados y vandalizados con mensajes de odio hacia Musk. Las ventas en Europa continúan desplomándose. En Londres, un grupo activista llamado Everyone Hates Elon ha hackeado señales de paradas de autobús con carteles irónicos. Uno de ellos mostraba a Musk en un gesto polémico, con el texto «De 0 a 1939 en 3 segundos», una referencia ácida al inicio de la Segunda Guerra Mundial y al supuesto saludo que dio en la investidura de Trump. Aunque Musk no ha confirmado ni desmentido su intención, las consecuencias públicas son claras. El rechazo hacia su figura se ha convertido en una fuerza tangible, y ese rechazo se traduce en cifras. Tesla reportó solo 336.000 entregas en el primer trimestre, cifras que no se veían desde los primeros meses de 2022. Muy por debajo de las expectativas de los analistas, que estimaban entre 350.000 y 360.000. Una caída que para algunos simboliza más que un mal trimestre, una ruptura de confianza. En medio de este escenario, Carney insiste en su plan: diversificar el comercio, abrir rutas con Europa y Asia, atraer inversiones que reduzcan la dependencia de Estados Unidos. Su promesa es clara: proteger la economía nacional y devolver a Canadá su soberanía política. Pero el riesgo es alto. ¿Podrá realmente trazar un nuevo rumbo económico sin arrastrar al país a una crisis? ¿O esta confrontación directa con Trump terminará en desastre? Hoy, más que nunca, el futuro de Canadá parece colgar del filo de una paz.
Una nación decidida a recuperar su voz en el escenario internacional, una economía al borde de la transformación y una guerra comercial que, lejos de apaciguarse, amenaza con volverse personal, ideológica y duradera. La victoria electoral de Mark Carney no fue simplemente un cambio de liderazgo en Canadá, fue un sismo político que sacudió los cimientos de la política exterior canadiense. Con una trayectoria impecable en el ámbito financiero, exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, Carney llegó al poder con una claridad de propósito inusual para alguien que da su primer paso en la arena política de alto nivel. Defender a Canadá, incluso si eso significa enfrentarse abiertamente con su vecino más poderoso, Estados Unidos. Durante años, Canadá ha operado dentro de un equilibrio diplomático frágil, jugando un papel secundario en las decisiones del bloque norteamericano, a menudo alineándose con las políticas dictadas desde Washington. El escenario cambió. Bajo la administración Trump, el panorama internacional se volvió volátil. Las tensiones aumentaron. Y lo que antes se resolvía en despachos diplomáticos ahora se ventilaba en redes sociales y ruedas de prensa incendiarias. Carney no tardó en trazar una línea clara. En sus discursos de campaña, determinados, firmes y a veces provocadores, dejó en claro que Canadá ya no aceptaría ser tratado como un satélite económico del imperio estadounidense. No nos arrodillaremos ante condiciones impuestas, sentenció en un mitin en Vancouver, donde sus palabras fueron recibidas con una ovación que trascendía lo político. Era el grito de una nación cansada de la sumisión silenciosa. El nuevo primer ministro no tardó en cumplir sus promesas: aranceles del 25% al acero, 10% al aluminio y gravámenes al sector automotriz por parte de Estados Unidos fueron respondidos con contundencia. Canadá impuso represalias comerciales valoradas en $60.000 millones, con la amenaza clara de que la cifra podría alcanzar los $110.000 millones si la presión continuaba. Y no se trataba solo de una estrategia económica, era una declaración de principios. Carney no estaba dispuesto a negociar bajo amenaza. Muchos analistas coinciden en que Carney jamás habría adoptado una postura tan audaz si no existiera un malestar profundo en la población. Las políticas de Trump no solo afectaron la economía canadiense, también hirieron su dignidad nacional. El resentimiento acumulado por años de tratados desequilibrados y decisiones unilaterales desde Washington encontró en Carney un canal legítimo para expresarse. Su victoria, más que electoral, fue emocional. Mientras tanto, desde el otro lado de la frontera, las señales son confusas. Algunos allegados al entorno de Trump, incluso figuras clave dentro de su administración, han comenzado a cuestionar internamente la viabilidad de seguir aumentando la presión sobre Canadá. Hay quienes, de manera cautelosa, creen que el gobierno estadounidense podría estar considerando suavizar su postura. Pero Carney no confía en especulaciones. Su objetivo es claro: redibujar el mapa económico de Canadá. En los discursos posteriores a su investidura, ha insistido en que el país debe reducir su dependencia estructural del mercado estadounidense. Ha anunciado un ambicioso plan para diversificar las relaciones comerciales, con una inversión inicial de $5.000 millones destinados a establecer nuevos tratados con Europa y Asia. No construiremos el futuro mirando hacia el sur, dijo en un foro económico en Toronto. Lo construiremos mirando al mundo. Pero esta nueva postura no está exenta de riesgos. Las represalias económicas de Estados Unidos podrían sumir a ambos países en una crisis de magnitudes históricas. El representa más de $500 millones al año y una ruptura sostenida afectaría a industrias clave en ambos lados de la frontera. Aún así, Carney parece decidido. Cree que solo enfrentando esta tormenta, Canadá podrá emerger más fuerte, más libre y más soberana. Mientras tanto, en Europa, otro fenómeno empieza a cobrar fuerza: la caída del gigante Tesla. Las ventas del fabricante estadounidense de vehículos eléctricos han caído en picada. En mercados clave como Alemania, Reino Unido y España, la empresa de Elon Musk enfrenta un retroceso significativo. Las cifras hablan por sí solas. La desconfianza crece, alimentada no solo por factores económicos, sino también políticos. La figura de Musk, cada vez más asociada al discurso radical de Trump, ha provocado rechazo social. En Londres, un grupo activista ha empapelado paradas de autobús con mensajes provocadores:
de 139 en 3 segundos, una alusión punzante a la aceleración de los Tesla, pero también al oscuro simbolismo de una era autoritaria que Europa no está dispuesta a repetir. Esta convergencia de factores, el declive de Tesla, el ascenso de Carney, la ruptura del status quo comercial, no es casual, es un signo de los tiempos. Un testimonio de que los modelos de poder tradicionales están siendo cuestionados, no solo desde la protesta, sino desde el gobierno. Queda por ver si Canadá podrá resistir la presión, si Carney logrará mantener a flote la economía mientras reconfigura sus alianzas, y si la fractura con Estados Unidos será una herida temporal o una ruptura definitiva. Lo cierto es que, por primera vez en mucho tiempo, el mundo observa a Canadá no como un país seguidor, sino como un actor que ha decidido escribir sus propias reglas. Entre los productos afectados no solo se encuentran el acero y el aluminio, sino también computadoras, artículos de componentes críticos para la industria automotriz. La medida no fue aislada. Los 27 países de la Unión Europea respondieron en paralelo con represalias por valor de 28.000 millones, apuntando con precisión simbólica y económica a íconos estadounidenses como las motocicletas Harley-Davidson y el Bourbon de Kentucky. El presidente Trump, en una aparición junto al primer ministro irlandés en la Casa Blanca, se limitó a responder con su estilo habitual: «Por supuesto que voy a responder». Sus palabras, lejos de apaciguar, dejaron claro que esta guerra comercial apenas comenzaba. Mientras tanto, una nueva encuesta nacional mostraba que el 56% de los estadounidenses desaprobaba su gestión económica, y los números eran aún peores en lo que respecta a los aranceles. Mark Carney, por su parte, ya había advertido de este escenario incluso antes de llegar al poder. Entendió con claridad quirúrgica que la excesiva dependencia de Canadá a mercados estadounidenses no solo era una debilidad estructural, sino una amenaza directa a su soberanía económica. Su respuesta fue tan estratégica como audaz: diversificar, asegurar los recursos energéticos, buscar nuevos mercados en Asia y Europa, y reorientar la política industrial interna fueron los 3 pilares de su programa de transformación nacional. Uno de los puntos neurálgicos fue la energía. Carney apostó por ampliar la infraestructura de exportación de gas natural licuado hacia Asia y Europa, permitiendo a Canadá actuar como un proveedor estable en un mundo en transición energética. Las inversiones en oleoductos hacia puertos estratégicos, plantas de licuefacción y acuerdos bilaterales con países como India, Alemania y Corea del Sur no solo buscaban garantizar ingresos, sino también fortalecer la posición geopolítica de Canadá. El golpe de efecto fue doble. Por un lado, Canadá mostraba su capacidad para actuar con autonomía frente al tradicional estadounidense. Por otro, enviaba un mensaje al mundo: el país está listo para redefinir su papel en la economía global. Pero esta estrategia no es inocua. Las represalias arancelarias entre ambos países amenazan con sacudir sectores clave. La industria automotriz, altamente integrada entre Canadá y Estados Unidos, podría sufrir un aumento drástico en los costos. Escasez de componentes, interrupciones logísticas y alzas de precios ya se asoman en el horizonte. Y en el lado energético, Washington podría intentar presionar con restricciones regulatorias o trabas burocráticas a las importaciones canadienses. El riesgo de inflación y pérdida de empleo es real. Sin embargo, Carney ha dejado claro que está dispuesto a asumir estos costos si eso permite construir una economía más sólida y soberana. Estamos pagando el precio de décadas de complacencia, pero ahora estamos escribiendo nuestras propias reglas, dijo en un foro económico en Calgary. La estrategia va más allá del petróleo y el gas. En una decisión que parece tener más visión que inmediatez política, Carney priorizó el desarrollo de sectores como la agricultura y los minerales críticos. Frente al intento de Estados Unidos por controlar la cadena global de suministro de materiales estratégicos, como el litio, el cobalto y las tierras raras, Canadá anunció incentivos para la exploración y extracción nacional. Además, se destinaron fondos a la investigación de tecnologías limpias y sostenibles para la transformación de esos recursos. El objetivo es claro: reducir la vulnerabilidad ante los vaivenes del mercado internacional y construir una economía resiliente ante futuras crisis. Carney, con una precisión que recuerda a su época como banquero central, está rediseñando la estructura económica de Canadá como si fuera un portafolio de inversión a largo plazo.
diversificado, equilibrado y blindado ante el riesgo. Todo esto ocurre mientras el gobierno estadounidense sigue escalando la tensión, prometiendo nuevos aranceles para el mes siguiente. Pero incluso en medio del fuego cruzado, la narrativa está cambiando. Canadá ya no es percibida como un socio pasivo o una economía subsidiaria. Se ha convertido, bajo el liderazgo de Carney, en una nación que defiende sus intereses con la determinación de quien ha comprendido que la soberanía no se ruega, se construye. Las cifras fueron peores de lo esperado. Tesla entregó apenas 336.000 vehículos en el primer trimestre y solo 68.000 unidades del modelo más reciente en Europa. Analistas habían proyectado cifras considerablemente más altas. En países tradicionalmente fuertes para la marca, como Noruega, donde casi todos los autos vendidos son eléctricos, las ventas cayeron un 11%. Y aunque el nuevo Model y Juniper, ProModel y Juniper, prometía ser un factor decisivo, los números no muestran ese repunte. Este desplome se produjo en un contexto global más amplio de incertidumbre económica, alimentado por una creciente guerra comercial entre Canadá y Estados Unidos. Y mientras la industria automotriz tambalea, Mark Carney seguía tejiendo su audaz estrategia económica: alejar a Canadá del abrazo asfixiante de su principal socio comercial y redirigir su futuro hacia mercados alternativos. Carney no solo pensaba en responder a las políticas proteccionistas de Donald Trump, pensaba en redibujar el mapa económico de Canadá. Su promesa fue concreta: aumentar las exportaciones no estadounidenses en un 50% en 5 años. Y para ello, centró su mirada en el Asia-Pacífico, Japón, Corea del Sur, el sudeste asiático e India, regiones con una sed creciente de energía, minerales estratégicos y tecnología limpia. La apuesta era clara: tablero como un proveedor confiable en un mundo cada vez más multipolar. Simultáneamente, Carney impulsaba una integración más profunda con Europa. El acuerdo de libre comercio firmado en 2016 con la Unión Europea, a pesar de su lenta ratificación, se presentaba como una vía para conquistar nuevos mercados. Su visión era ambiciosa: usar el acuerdo no solo como un tratado comercial, sino como una plataforma para redefinir el lugar de Canadá en la economía global. Sin embargo, esta política expansiva no estuvo exenta de críticas. Economistas y opositores políticos advertían que una ruptura profunda con Estados Unidos podría provocar un colapso económico. La interdependencia entre ambas naciones es compleja, especialmente en sectores como el automotriz y energético. Si los aranceles continúan escalando, la cadena de suministro binacional podría fracturarse. Fábricas cerrarían, precios subirían y la incertidumbre se instalaría en ambos lados. Pero Carney no titubeó. Rechazó el enfoque diplomático y complaciente de gobiernos anteriores y optó por una retórica frontal: no seremos más el socio silencioso de América del Norte. Sus políticas eran arriesgadas, pero según él, necesarias. Creía que solo así Canadá podría blindarse frente a presiones externas y construir una economía resistente al chantaje comercial. Mientras tanto, la incertidumbre también golpeaba en otras latitudes. Tesla, símbolo del dinamismo tecnológico estadounidense, sufría una caída del 45% en sus ventas europeas en apenas un mes. En Francia, Reino Unido y otros países, el entusiasmo por la marca se enfriaba. Algunos analistas incluso vinculaban esta caída al creciente rechazo hacia la figura de Elon Musk y, por extensión, a una percepción negativa de Estados Unidos bajo el renovado liderazgo de Trump. En una economía interconectada, incluso las marcas se convierten en piezas del ajedrez geopolítico. Y aunque las cámaras de seguridad de un incendio reciente en un aparcamiento canadiense, donde ardieron 16 autos, muchos de ellos eléctricos, no hayan ofrecido aún respuestas, el simbolismo es claro. La tensión quema lentamente los bordes de una estructura global que solía parecer indestructible. La pregunta ya no es si habrá consecuencias, sino cuán profundas serán. Si la confrontación comercial se prolonga, la economía global podría entrar en una etapa de reestructuración acelerada. Canadá podría convertirse en un referente de resiliencia y reconversión, o en un ejemplo de los peligros de desafiar a un gigante sin una red de seguridad sólida. Pero Carney está convencido de que el riesgo vale la pena. Estamos sembrando en tierra fértil. Quizás no cosechemos mañana, pero cuando lo hagamos será para todos los canadienses,
no para intereses ajenos, afirmó en una conferencia en Toronto. Liderazgo, la política exterior económica canadiense dejó de ser reactiva para convertirse en visionaria. A medida que el conflicto escala, la comunidad internacional observa con atención. El equilibrio económico entre Canadá y Estados Unidos, dos pilares del orden económico occidental, se tambalea. Y lo que está en juego no es solo un tratado comercial o un impuesto al aluminio, es el modelo mismo de